Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. 23 medidas cautelares fueron revocadas por la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentra la que benefició al ex vicepresidente Jorge Glass para salir de prisión. A través de esta sentencia, la Corte Constitucional puso un freno a las conductas judiciales que han causado un grave daño al sistema de justicia. Este organismo analizó casos emblemáticos en los cuales jueces y abogados abusaron de medidas cautelares para que personas con sentencia ejecutoriada eludieran a la justicia. Quizás uno de los que más ha llamado la atención, la decisión del juez del Cantón Santo Domingo, investigado en el caso Metástasis, Emerson Curipayo, quien otorgó la medida cautelar con la que Jorge Glass salió de prisión en noviembre de 2022. La Corte ratifica que no se puede utilizar bajo ningún concepto una medida cautelar para impedir el ejercicio de la justicia penal, es decir, para sustituir la pena, para ordenar la libertad de una persona, proscribe dicha potestad. Adicionalmente, la Corte señala que a través de las medidas cautelares autónomas no puedo darle los efectos intercomunis. ¿Qué son estos efectos intercomunis? Presenta una determinada persona esta medida y luego el juez dice: como esta persona existen 10 más, entonces le voy a alcanzar los efectos. En base a ello, la Corte Constitucional revocó tanto la medida cautelar de Jorge Glass como la de 22 personas más, pues aseguró que se recuperó de manera ilegítima la libertad con recursos improcedentes. En este caso, de esta medida cautelar en particular, en efecto, se archiva y él tendría que regresar al centro de privación de libertad, más aún cuando el habeas corpus, que él también consiguió de manera irregular según la Corte Constitucional, fue dejado sin efecto. Las decisiones de la Corte Constitucional son la última instancia y que no cabe ninguna posibilidad de revisar lo que éste resuelva. El caso puntual de Jorge Glass tendría que estar en la cárcel, pero ya pues se han adelantado y están fugados. En su caso está en la Embajada de México. Como parte de esta decisión unánime, se dispuso la investigación por prevaricato a los jueces que han incurrido en dolo al desnaturalizar la garantía jurisdiccional. Quienes han dado estas medidas cautelares para casos de personas que están con sentencias condenatorias, casos de asesinato, femicidio, sicariato, delincuencia organizada, corrupción, en los que a través de acciones totalmente tramposas hacen que recuperen la libertad. Esta es la segunda sentencia de este tipo adoptada por la Corte Constitucional. La primera, de diciembre del año anterior, reguló el uso del habeas corpus, algo que también tuvo como ejemplo de desnaturalización, un caso que favoreció al ex vicepresidente Jorge Glass. Y la Cancillería de Ecuador solicitó a la Embajada de México autorizar el ingreso a la sede diplomática para proceder a la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Fausto Yepes está ahí en el lugar y nos tiene más información. Fausto, te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Bueno, acá en los exteriores de la Embajada de México en Quito, el movimiento no ha variado de lo que ha sido el resto de los días, desde hace aproximadamente 2 meses y medio, desde el 17 de diciembre pasado, cuando ingresó Jorge Glass en calidad de huésped a esta sede diplomática para pedir un asilo, que es lo que se ha confirmado ya en este momento. La condición de Jorge Glass Espinel en la Embajada de México es en calidad de huésped y solicitante de un asilo político, un trámite que no se sabe cuánto podrá demorar. No obstante, el caso podría dar un giro con esta solicitud que ha hecho la Cancillería ecuatoriana para poder ingresar y detener a Jorge Glass Espinel. Recordemos que es requerido por la justicia ecuatoriana en un caso de presunto peculado. La Fiscalía investiga en el caso de reconstrucción de Manabí. Además, como hemos visto en la nota anterior, Jorge Glass debería regresar a prisión de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional. No obstante, acá, como les comentamos, en los exteriores de la Embajada de México en Quito, la situación no ha variado, se mantiene la custodia policial a la espera también, por supuesto, de una decisión por parte del gobierno de México, si se resuelve o no el ingreso de las autoridades ecuatorianas para capturar a Jorge Glass y que pueda ser puesto a órdenes de las autoridades. En esta solicitud hecha por la Cancillería ecuatoriana se dice textualmente:
Se solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glass Espinel. Esta es una decisión, como decíamos, que no tiene un plazo definido. México podría decidir esto en cualquier momento. No obstante, ha habido ya voces que rechazan esta solicitud hecha por la Cancillería ecuatoriana. Pero al final será una decisión soberana de México si se requiere o no, si se concede o no esta autorización para el ingreso de las autoridades o si... Gracias, Fausto, por la información. Y la firma de comercialización de energía Gunvor, con sede en Ginebra, fue condenada a pagar $90 millones por actos de corrupción en el Ecuador. Según las investigaciones suizas, entre el 2013 y el 2017, un ex empleado de Gunvor, con ayuda de 2 intermediarios, pagó sobornos por un valor de $7,5 millones a favor de un funcionario ecuatoriano que ocupaba un cargo ejecutivo en Petroecuador. A cambio de estos pagos, la firma ecuatoriana adjudicó contratos a 2 sociedades conectadas a Gunvor de acuerdo con el comunicado oficial. Y en otro tema, un militar en servicio activo y 2 en servicio pasivo fueron detenidos en Quito. Tenían cerca de $100.000 que no pudieron justificar. Según las Fuerzas Armadas, ellos serían parte de una organización terrorista. Luego de un operativo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el sargento en servicio activo Héctor C. y los sargentos en servicio pasivo Orlando J. y Jairo A. fueron detenidos en el parqueadero de un restaurante en Quito. Ellos se movilizaban en un vehículo tipo Jeep Kia Sportage color negro y tenían en su poder una funda con aproximadamente $100.000 que no pudieron justificar. Según informaron las Fuerzas Armadas, los uniformados serían parte de una organización terrorista. Ellos fueron capturados mediante el respectivo procedimiento judicial. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas rechazaron todo acto vinculado con grupos terroristas y aseguraron que seguirán trabajando en la depuración del personal que actúe en contra de la institución y del país. Más de 150 agentes de la policía ejecutaron un operativo contra bandas terroristas en Durán, cantón de la provincia del Guayas. Se allanaron viviendas que eran escondite de estos delincuentes. Es el cuarto mega operativo policial en Durán, un cantón tomado por bandas delincuenciales y donde se han realizado innumerables intervenciones en un intento por pacificar la ciudad. La noche de este jueves, nuevamente el bloque de seguridad de la Policía Nacional realizó operativos allanando 20 inmuebles. Un helicóptero policial sobrevoló para supervisar los operativos de control en los puntos conflictivos de esta zona. Los gendarmes accionaron el sector conocido como la Finca Delia, lugar donde han rescatado a personas secuestradas en Guayaquil y que además, confirman los agentes, sirve como escondite para bandas delictivas. Tenemos información de que en estos sectores generalmente se realizan actividades al margen de la ley. Aquí la fuerza pública halló motos reportadas como robadas, utilizadas para sicariatos y también para el delito de extorsión bajo la modalidad de vacunas. Las imágenes tomadas desde el aire en el helicóptero evidenciaron el despliegue policial en los lugares señalados por agentes de inteligencia que siguen tras los pasos de las bandas delictivas que operan aquí. Teniendo el soporte aéreo y aparte contando con el soporte visual de la luz que nos permite realizar este medio tecnológico con el que cuenta la Policía Nacional. En esta intervención participaron más de 150 policías. A la fecha en este cantón han capturado a 25 sujetos señalados como terroristas. Un 70% de los delitos que se registraban hasta hace meses en el Cantón San Lorenzo disminuyeron luego de las intensas operaciones militares que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta en esta zona fronteriza. La ciudadanía confía en que en esta nueva etapa San Lorenzo se reactive y cree fuentes de trabajo a través del turismo.
El incremento de operativos militares por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, como estrategia ante la inseguridad, ya dejan resultados. Se ha hecho una planificación un poco más exhaustiva para mantener el control, la vigilancia de cada uno de los espacios territoriales. San Lorenzo se encuentra en la frontera con Colombia, donde históricamente ha habido presencia de grupos armados ilegales, tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Pero la población siente que las operaciones militares dan paso a la calma y a la reactivación. Nos sentimos más en paz, más en paz. Muy bueno, muy bueno. Pero cuando vemos el control, como que decimos bendición de Dios. Aquí en el ingreso del Cantón San Lorenzo, los militares constantemente requisan los vehículos y las motocicletas, esto para evitar el transporte de droga, el contrabando y también el transporte ilegal de armas de fuego. Se nota la diferencia de las 2 veces anteriores que vine, absolutamente, y esto yo creo que es lo mejor que le puede pasar a usted, este tipo de controles, es absolutamente necesario. En el centro de la ciudad y en los barrios también los patrullajes son permanentes. Según las autoridades, los hechos delictivos y muertes violentas disminuyeron en un 70%. La tranquilidad ha vuelto a esta ciudad. Consecuentemente, existe una disminución sustancial de las muertes violentas. En compañía de los militares nosotros recorremos el Cantón San Lorenzo y vemos que la economía se vuelve a reactivar en este cantón fronterizo que anteriormente estaba en conflicto constante. Los hechos delictivos y los antecedentes históricos que se han registrado en San Lorenzo han contribuido a que el desarrollo de este cantón fronterizo sea lento, pero existe la espera de la reactivación de las actividades locales. San Lorenzo es un pueblo de amistad, aquí todo es bueno. Sin duda el desarrollo va de la mano con la seguridad. En el caso específico de San Lorenzo, una zona que históricamente ha enfrentado desafíos de seguridad y desarrollo, es aún más crucial trabajar hacia la paz y la reactivación económica. La Corte Constitucional declara la constitucionalidad del estado de excepción decretado a nivel nacional durante 60 días desde el 8 de enero de 2024. En un dictamen unánime emitido esta tarde, el organismo asegura que la medida adoptada por el gobierno cumple y respeta lo establecido en la Constitución de la República. En el documento, la Corte también enfatiza que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias. Y abogados vinculados al estudio jurídico que defendió al narcotraficante Leandro Norero intentan marcar distancia del caso Metástasis. Los 3 que se promocionan como parte del estudio de Cristian Romero dicen que su trabajo en la firma fue corto y casual. El representante de la firma Fandet es Cristian Romero, procesado en el caso Metástasis, pero logró huir y está prófugo. No corrió con la misma suerte el abogado Alex Palacios, parte de Fandet, y quien también estuvo en la Corte Nacional de Justicia como asesor de Wilman Terán. Palacios en su versión en Fiscalía confirma que se vinculó a la Corte en 2017, que en 2018 conoció a Wilman Terán como juez de la Corte y desde el 2021 fue su asesor jurídico. Este abogado asegura que su relación con Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, fue posterior cuando regresó a su natal Riobamba. No obstante, dice que tuvo diferencias con él. Cristian Romero, tuvimos una pelea económica por cuestión de unos honorarios y ahí se acabó la relación, dice. Palacio revela, eso sí, que tuvo por accidente un contacto con otro de los procesados en Metástasis, Elif Angulo, un abogado considerado operador de Leandro Norero y con quien se registra una videollamada. Pero Palacios dice, en la formulación de cargos me enteré que estaba en la videollamada con el señor Norero. Realmente fui engañado en esa videollamada. Pero a esta firma de Cristian Romero le rondan otras coincidencias. Michael Hernández en sus redes se promocionaba como coordinador académico y director de la firma Fandet. Hernández, sin embargo, ha respondido a nuestra redacción y asegura que jamás ha patrocinado a ninguna de las personas que se enuncian en el reportaje. Aun cuando nos hemos referido básicamente a su relación con Wilman Terán en la judicatura y su trabajo para el estudio jurídico que servía al narco Leandro Norero. También hemos recibido la respuesta de la abogada Pierina Sacón, casualmente parte también de la firma Fandet que patrocinaba a Norero. Sacón firma representando al ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aleaga, mencionado como alias El Ruso en los chats de Metástasis.
La Fiscalía ha pedido que Aliaga explique su relación con Norero o su operador Javier Jordán. Ambos le llaman el ruso. Aliaga, sin embargo, salió del país en diciembre y a través de Pierina Sacón solicitó una versión telemática. Esta vez, Sacón prefiere marcar distancia del estudio jurídico con el que se promocionaba en redes y de su cliente alias el ruso. En una carta a la redacción nos dice: en algún momento y en calidad de profesional del derecho en libre ejercicio formé parte de la firma Fandet como abogada independiente. No he asumido la defensa del señor Ronnie Aliaga. Fue exclusivamente para acompañar al mencionado señor en una comparecencia ante la fiscal general. De esta forma, los 3 abogados que fueron parte de las filas del estudio del prófugo Cristian Romero marcan distancia de la firma de Romero del caso Metástasis. Este viernes el presidente Daniel Noboa dialogó con inversionistas de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos. En el encuentro participaron los ministros de Economía, Juan Carlos Vega, y la canciller Gabriela Sommerfield. Ahí Noboa expresó la intención del país de impulsar la integración comercial, seguridad y buena economía con Washington. Además, resaltó la mejora en las cifras de seguridad en el país. Escuchemos. Whenever we receive a threat, we act. So we receive a blow, we hit them twice. And it's a new dynamic, something that these narco-terrorist groups weren't used to in the last 7 or 8 years. They were used to controlling regions, jails, ports, borders. But now that has changed. Seguimos, amigos. La Secretaría de Educación Superior aclaró que para la asignación de presupuesto a las universidades en la Proforma se realizó una evaluación de cada una y con base al cumplimiento de 135 ítems se fijaron los montos. Este año este rubro tiene una reducción de casi $3 millones. Dentro de la proforma presupuestaria 2024 del gobierno que tramita la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea, uno de los rubros que presenta reducción es el fondo que reciben las universidades públicas del país. La subsecretaria de Educación Superior, Cecilia Santana, compareció en esa mesa legislativa este viernes. Explicó las razones del recorte presupuestario. El fondo de distribución de las universidades se compone de la recaudación del IVA, de la renta, de un monto de gratuidad y otro de funcionamiento. Entonces, obedece a la recaudación tributaria. Dijo que para determinar los rubros, las universidades deben cumplir con al menos 135 ítems, que se evalúan los indicadores de crecimiento, el tamaño de la universidad e incluso el número de estudiantes. No se puede hacer una distribución que solamente considere los presupuestos históricos, es decir, cuánto ha recibido cada universidad en un determinado año, sin considerar el número de cupos que oferta, la cantidad de estudiantes matriculados que tiene, las tasas de titulación de esos estudiantes matriculados, cómo está su gasto y cómo está su producción científica. La reducción para las universidades en el presupuesto para el 2024 es de casi $3 millones. La presidenta de la comisión aseguró que otro factor que incidió es la falta de ejecución presupuestaria de dichas instituciones. Al respecto, se propondrán cambios, asegura. Soluciones, por ejemplo, también reglamentarias, porque mucho hablamos de que no hay una ejecución de presupuestos en el tema de las universidades. Y ellos también, dentro de su contexto, nos mencionaban que es temas de la ley de contratación pública. Esta mesa también ha abocado conocimiento para reformas a la ley de contratación pública, para que puedan ejecutar también sus presupuestos. La proforma bordea los $35.000 millones. La asignación para las unidades en el 2023 fue de $1.322 millones y en el 2024 será de $1.319.
Desde este 1 de marzo, las personas que perciban menos de un salario básico unificado podrán ser consideradas como cargas familiares para el periodo fiscal 2024. Los contribuyentes que llenaron el anexo de gastos personales sin este beneficio también podrán modificarlo. Decenas de personas que quisieron registrar a sus hijos como cargas familiares en el anexo de gastos personales que se debía llenar en febrero no pudieron hacerlo porque algunos percibían ingresos. Este es el caso de Belén, cuya hija tiene habilitada una cuenta en la que ahorran para su futuro. Tenemos un plan de ahorro acumulativo para ella. Mi hija tiene 6 años y le genera una ganancia en el año de $1.50. Entonces, para nuestra sorpresa, nos salieron letras rojas, no había cómo registrarla, por $1.50. Por ello, el Servicio de Rentas Internas anunció mediante un comunicado que desde este 1 de marzo, padres, cónyuges, parejas en unión de hecho, hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad podrán ser registrados como cargas familiares del contribuyente siempre y cuando no perciban ingresos gravados mayores a un salario básico unificado. Si antes usted pensaba que no iba a tener ninguna carga porque no tiene hijos, pero sí depende su madre de usted, pero el SRI le negó porque su madre arrienda un departamento en $300 mensuales. Bueno, quédese tranquilo, ahora sí usted puede tomar a su madre como una carga familiar. Todos los contribuyentes cuyos ingresos fueron superiores a los $11.722 en el año fiscal 2023 debieron llenar el anexo de gastos personales hasta el 28 de febrero, pero quienes no lo hicieron con este beneficio pueden hacer cambios desde el 8 de marzo. Aquellos contribuyentes que ya presentan su anexo de gastos personales podrán hacer una recarga de este anexo, lo cual el contribuyente deberá ingresarse a servicios en línea. El reglamento también establece que los intereses por préstamos quirografarios pueden ser incluidos en la proforma, así como trabajadores que sean de una actividad económica distinta a la ya establecida. Todo lo registrado en este año fiscal 2024 se devolverá en marzo de 2025. Empiezan las negociaciones políticas en la Asamblea para armar la terna que el Legislativo debe enviar al Consejo de Participación y así reemplazar a Fausto Murillo. Construye y los asambleístas independientes temen que el acuerdo de mayoría busque poner los nombres. Tras la destitución y censura de Fausto Murillo, le corresponde a la Asamblea enviar al Consejo de Participación Ciudadana una terna para que se nombre a quien lo reemplazará en su vocalía en el Consejo de la Judicatura. Para conseguir los votos y sacar a Murillo, operó el acuerdo entre el correísmo, la bancada de gobierno ADN y el Partido Social Cristiano, advierte quien construye. Dicen que este acuerdo podría replicarse a la hora de escoger los nombres que conformen la terna. Yo estoy más que seguro que ahorita se deben estar peleando por eso. Porque, claro, llegan el pacto para meter la mano, pero ahora es quién pone esa mano ahí en la justicia. Deben estar peleando ellos ahorita por armar las ternas que le corresponde armar a la Asamblea Nacional, pero terminar haciendo la calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el correísmo rechazan esta afirmación. Dicen que los nombres de la terna serán de personas apegadas a lo técnico y no precisamente a lo político. A ver, yo creo que aquí los resultados van más allá de lo que puedan o no puedan hacer o las pataletas de niños malcriados de algunos legisladores o legisladoras. Hoy estamos dándole respuesta a los servidores de justicia, pero sobre todo a la gente. La bancada de la Revolución Ciudadana en el momento oportuno les dará la respuesta frente a esto. En el Partido Social Cristiano son más cautos. Lenin Rogel asegura que la semana que viene se reunirá la bancada para tomar decisiones al respecto. Seguramente se va a sugerir nombres, lo desconozco en este momento, seguramente en las próximas horas puede ocurrir eso, pero al menos el criterio que les puedo decir es que debe primar el tema de la experiencia y la formación profesional. La asambleísta Sofía Sánchez de Gente Buena lamenta los cambios de opinión a conveniencia a la hora de votar y teme que el acuerdo de mayoría se tome la terna. Se verá reflejado eso en la terna, asumo que será así, a pesar de que ellos manifestaron en sus intervenciones que esto no tiene que ser politizado y así debería ser. La bancada oficialista no se ha pronunciado hasta el momento sobre este tema. Lo que sí es que una vez que el Consejo de Participación Ciudadana le pida la terna a la Asamblea, esta deberá responder. En Ecuador se cuentan ya más de 8.000 casos de dengue y 7 fallecidos por la enfermedad. La mayoría de estos en las provincias de Santo Domingo, de Los Áchilas y Manabí.
En Ecuador, a mediados de la época lluviosa, los casos de dengue continúan al alza. Así lo dio a conocer Ricardo Bisueta, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, en una entrevista para Teleamazonas. El comportamiento climático ha favorecido un poco a esto, el incremento de los vectores. Desde inicios de enero a la fecha, se contabilizan ya más de 8.000 casos, una cifra que demuestra que se han triplicado los contagios si hacemos la comparación con este mismo periodo del año pasado, cuando se registraron cerca de 3.000. Incluso en el país circulan ya 3 genotipos del virus del dengue. Tiene un nuevo genotipo que se llama Cosmopolitan, que viene migrando y junto con la migración que estamos teniendo, este flujo migratorio, desde Colombia y Perú. Siendo Santo Domingo de los Áchilas la provincia más afectada por la enfermedad. A esta provincia le siguen otras en las que también se registran casos, como Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En estas provincias donde la época lluviosa es un poco controlada o menor, es que tenemos el caso de aumento de vectores. Además, en el país, 7 personas han fallecido por dengue. Un niño, 3 adolescentes y 3 adultos. En la provincia de Los Ríos, habitantes afirman estar preocupados por la situación y toman precauciones. Tenemos que andar fumigando. Hay harto niños, 5:30, 6 de la mañana, ya harto mosquito. Así también lo están haciendo los moradores de distintos sectores de Guayaquil. Ya en mi casa tipo 6:30 se comienzan a cerrar las puertas, usamos mucho lo que es incienso. En mi casa es que no haya cosas con agua en el patio. Y conocen que lo que deben evitar es almacenar agua, pero quienes tienen la necesidad de hacerlo, cubren, vacían y limpian semanalmente estos recipientes. Contactos fuera del horario laboral se considerarían acoso si son reiterados y dejan secuelas psicológicas comprobables. Así lo adelanta la ministra del Trabajo en referencia a las reformas que deberán pasar por el veto del Ejecutivo. En medio de un acalorado debate entre empleados y empleadores, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, pone un punto de orden. Explica que las reformas al Código del Trabajo aprobadas por la Asamblea Nacional responden a la necesidad de que Ecuador cumpla con convenios internacionales y pronunciamientos de la Corte Constitucional, que lo obligan a poner en marcha legislación para prevenir el acoso laboral. Esta figura está presente en la Constitución en vigencia desde 2008 y en las reformas al Código Laboral que se realizaron en 2017, donde se lo incluye como una causal para que tanto empleados como empleadores den por terminada su relación. Lo que ha hecho la Asamblea, dice Núñez, es incorporar un nuevo escenario, el digital. Que puede existir acoso laboral también cuando se utiliza esta herramienta innovadora, llamémoslo así. Pero no basta con que haya llamadas fuera de horario laboral o exigir que se respondan correos en tiempos libres. Para que exista acoso laboral, debe ocurrir más de una vez y debe producir secuelas comprobables. El Código del Trabajo lo define como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada que tenga como resultado maltrato, humillación o perjudique su situación laboral. Que existe el efecto psicológico de quien está siendo acosado. Puede ser el trabajador, puede ser el empleador o puede ser entre compañeros de trabajo. Eso tiene que ser probado. Núñez señala que es importante tomar en cuenta que si bien el Ministerio del Trabajo es el que sustancia el trámite de visto bueno, el sistema judicial determina finalmente si la decisión tomada por el inspector del trabajo reúne los requisitos de ley y ahí la historia es otra. Estas causales ya no son ante el Ministerio de Trabajo bajo las causales directas de un juicio laboral. Ese juicio laboral puede durar 6 meses, puede concluir por una mediación laboral, pero también el juicio puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Es indefinido. Según el Ministerio del Trabajo, a la fecha se reportan no menos de 500 denuncias por acoso laboral a nivel nacional. Según sus registros históricos, apenas la mitad logra sustentarse en evidencia. Al momento sigue corriendo el plazo de 180 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre las reformas, mientras el debate continúa.
El plan de turismo de este año fue presentado por el ministro Nils Olsen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Se plantea reactivar el turismo en el puerto principal y levantar su imagen afectada por la inseguridad. El encuentro entre las autoridades se dio en el Salón de la Ciudad. Aquí el ministro de Turismo Nils Olsen expuso la planificación turística que se pondrá en marcha a nivel nacional y que contiene estrategias que permitan bajar los impactos de la criminalidad que ha afectado a una urbe que se encuentra en el 8º lugar de las ciudades más violentas del planeta. No tenemos tiempo que perder. El golpe mediático que ha recibido la ciudad de Guayaquil a nivel internacional es bastante fuerte y tenemos que trabajar en equipo. Pero esta tan solo será la primera reunión, dado que desde este viernes quedan instaladas mesas de trabajo que deberán girar en torno a 4 áreas como seguridad jurídica, productos turísticos innovadores, infraestructura y promoción turística. En el mes de noviembre se confirmó el evento de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, que va a reunir a todos los ministros de turismo de la región acá en la ciudad de Guayaquil y demostrar claramente que la ciudad de Guayaquil está lista y preparada para recibir el turismo. Actualmente el turismo representa el 4.5% del Producto Interno Bruto, cifra que no es tan representativa para el país, pero que para el economista Juan Carlos Jácome, con un plan a mediano plazo podría ayudar a potenciar el sector como un ingreso no petrolero. Llegar en 5 años a un 10% es muy bueno. Sí, obviamente cada punto ha de costar muelas. Esfuerzos que tendrán que apuntar al posicionamiento externo de nuestra marca país, sin que esto se traduzca en más gasto. En lugar de que sea una inversión pública, sea un sacrificio de recursos por parte del Estado, más no un desembolso de recursos por parte del Estado. Y para esto se requerirán incentivos, los mismos que según el Ministerio de Turismo se encuentran en el proyecto económico urgente enviado a la Asamblea Nacional. Según las autoridades municipales, al menos 70 barrios en Quito no tienen acceso óptimo al sistema de transporte público. Los moradores de Aimesa, en el sur de la capital, pidieron al municipio la extensión de 2 kilómetros de una ruta de bus, pero no han tenido respuesta por casi un año. Para muchos el uso del transporte público es común, pero para otros quiteños viajar en este medio de transporte se convirtió en un privilegio con el que no cuentan. Así lo relatan los moradores de Aimesa, barrio ubicado al sur de Quito que por más de un año ha solicitado a las autoridades la extensión de 2 kilómetros de la ruta de buses para que pase de manera frecuente por la avenida Turubamba. Sin embargo, no han tenido respuesta. Vamos a cumplir un año. Y todos los pedidos que se han hecho se quedan en la Secretaría de Movilidad y de ahí no fluye, no pasa. Esto a pesar de que hay una cooperativa que está dispuesta a implementar esta ruta en la zona. Solicitado el servicio de Cooperativa Bellavista, los mismos que ya se ha presentado al municipio en abril del 2023 y hasta el momento no hemos tenido la aprobación. Hace 6 meses la Secretaría de Movilidad ya habría realizado los estudios técnicos para autorizar esta extensión. Sin embargo, hasta ahora la entidad no da una respuesta a los moradores y ellos tienen que hacer de todo para llegar a sus destinos. Tenemos que salir a tempranas horas, por ejemplo 5:20 de la mañana, por lo que tenemos que desplazarnos a la principal y esa hora sí es bastante peligroso. Analía Ledesma, concejala de Quito, solicitó a la Secretaría de Movilidad que se pronuncie sobre la situación de este y otros barrios de la capital que enfrentan el mismo problema. Necesitamos que el secretario de Movilidad asista al Consejo Metropolitano para que nos dé una información sobre las rutas y frecuencias, porque el Plan Maestro de Movilidad es un plan que va a estar estructurado en 20 años. Nosotros necesitamos soluciones ahora. Mientras tanto, otros sectores como la Ecuatoriana, también al sur de Quito, a pesar de tener una cooperativa que brinda este servicio, explican que las unidades no abastecen la demanda de los moradores del sector. Si ellos no se dan abasto, lo más lógico es que tengamos transporte de cualquier línea. Solicitamos y pedimos al señor alcalde una nueva ruta, una nueva línea. Según la Secretaría de Movilidad, la mayoría de operadoras de la capital brindan sus servicios en el sur de Quito. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, estas unidades parecen no cubrir las necesidades de ciertos barrios, por lo que algunos sectores solicitarán que se realice una nueva reorganización de las rutas y frecuencias. ¿Cuándo lo harán? La Secretaría de Movilidad afirma que nos dará una respuesta en los próximos días.